Romanos capítulo 8. Versículos del 9. Romanos capítulo 8. Versículos del 9 al 13. Estas palabras. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hemos visto hasta este momento en Romanos capítulo 8 que la Biblia nos muestra que dentro del mundo cristiano existen cristianos dominados aún por su carne o cristianos dominados aún por su espíritu. Aquellos que están dominados por la carne tienen poca victoria sobre el pecado y las personas que son nuevas en Cristo van a luchar mucho tiempo, posiblemente 2-3 años. No hay tal cosa como un misionero que quiera ser misionero con 2-3 años en Cristo. No hay tal cosa como un predicador que se haga en 4 o 5 años. No hay tal cosa como un obrero de tiempo completo con 4 o 5 años en el Señor. La Biblia prohíbe que nosotros pongamos neófitos, o sea, personas inmaduras espirituales al frente o en la obra de Dios. Entonces, cualquier persona que esté soñando con irse de misionero o algún día ser predicador, necesita no menos de 5 años de un discipulado intenso y de pruebas y de todas aquellas cosas por las cuales Dios pasa por el fuego a todos aquellos que le han de servir. Pero todas las personas que Dios llama las prepara antes y las prepara siempre enseñando la palabra de Dios. Si ahorita no estás estudiando estudios bíblicos, no pienses que Dios te está llamando a la obra. Cuando Dios llama a alguien, lo comienza a preparar y en su casa comienza esa persona a exponer la palabra de Dios. Vamos a ver entonces en el versículo 9 que ahora el apóstol Pablo es mucho más explícito en cuanto a quiénes son los que viven en la carne y quiénes son los que viven en el Espíritu. Y comienza el versículo 9 diciendo, mas vosotros no vivís según la carne. Acuérdense ustedes que en el versículo anterior leímos el versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿correcto? Ahora fíjense ustedes el contraste del 9, los que viven, pero ustedes. Ya se voltea Pablo de los no cristianos y dice, pero ustedes no viven según la carne. Y ahora Pablo dice, ¿por qué? Y hay un sí condicional, sino según el Espíritu, pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, ¿quién es el que hace la diferencia para que nosotros ya no vivamos dominados por la carne? La presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Tú me puedes decir, bueno, yo tengo 2-3 años en Cristo y todavía fumo y me echo mi copita, etcétera, etcétera, pero una persona que tenga más de 3-4 años en Cristo y que tenga así cosas como un amante o así cosas tremendas como leíamos en el devocional, hábitos que pertenecían a su antigua vida, la Biblia dice, nunca se convirtió. Aunque vino a la iglesia, aunque fue a los estudios, si el Espíritu está dentro de él, no puedes ya. Ahora el apóstol Juan también lo confirma en 1 Juan 3:9, se lo saben de memoria. Porque todos los que son hijos de Dios no pueden practicar el pecado. Ahí está otra vez, no pueden. Es imposible, dice la Biblia. ¿Por qué? Dice Juan, porque la esperma de Dios, porque la simiente de Dios permanece en ellos y no pueden practicar y hacer un hábito ya de la carne. Entonces comienza Pablo diciéndonos que nosotros no vivimos ya, o sea, ya no estamos controlados o dominados por la carne. También vimos la clase pasada que un cristiano no puede ser obsesionado.
El que no es cristiano vive obsesionado. ¿Qué es la obsesión? Psicológicamente es el dominio de nuestros pensamientos. Un cristiano que tenga 2, 3 años y que viva obsesionado por una mujer, obsesionado por hacer dinero, obsesionado por la droga, obsesionado por traficar, obsesionado por pensamientos y hay hechos que pertenecen a la carne, no puede ser cristiano. Porque el cristiano los pensamientos los agarra y los lleva cautivos a Cristo Jesús y derrumbamos cualquier argumento que se levante en nuestra mente porque tenemos el poder del Espíritu de Dios para ya no vivir obsesionados. Entonces viene Cristo a librarnos de las obsesiones, como dicen las películas, ¿verdad? Obsesión carnal, obsesión de amor y tantas cosas que dominan el pensamiento de los que no conocen a Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, quiero que noten algo muy importante. Hay una corriente ahorita en México que dice que el Espíritu de Cristo es diferente al Espíritu de Dios. Y que el Espíritu Santo es diferente al Espíritu que Cristo tenía. Bueno, cosas de esas, ¿no? Pero quiero que noten en este pasaje los sinónimos. Vean ustedes, por ejemplo, en el versículo 9, que la Biblia nos menciona el Espíritu de Dios, ¿correcto? Si es que dice la Biblia, tienes al Espíritu de Dios morando en vosotros, y luego a continuación, en el mismo versículo, se usa lo mismo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. El versículo 9 nos muestra intercambiablemente que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo son lo mismo. Cuando tú recibiste a Cristo, recibiste al Hijo, recibiste al Padre y recibiste al Espíritu. Y la Biblia usa intercambiablemente estos sinónimos. Ahora vean ustedes también que se usa de una forma igual, vivir según el Espíritu y tener el Espíritu morando dentro de nosotros. Y también vamos a comparar en el versículo 9, que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, y vean ustedes la palabra que se usa ahí, mora. La palabra morar significa oikeos en el griego, y es hacer permanente una residencia. Vivir permanentemente. Cuando tú tienes una casa rentada, tú no estás morando en esa casa, porque no es permanente. En cualquier momento acaba tu contrato y te vas a otra casa. Pero cuando tú vives en un lugar fijo, se usa la palabra oikea. Significa que ya no te vas a mover de ahí. Claro que mientras Dios no quiera, ¿no? Pues la Biblia dice que el Espíritu Santo mora permanentemente. O sea, no lo recibes el domingo, se te sale martes, miércoles, jueves, viernes y se te vuelve a meter el domingo otra vez. Cuando alguien recibe a Cristo, lo recibe para siempre. Tu cuerpo se convierte en la morada de Dios y el Espíritu jamás te vuelve a abandonar. Y también se usa en el versículo 10, en el versículo 9, repito, se dice que el Espíritu mora en nosotros y en el 10. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, otra vez se intercambia la misma frase, sinónimos. Yo tengo a Cristo morando a mí y tengo al Espíritu Santo morando dentro de mí. Vean en Juan capítulo 14, en el Evangelio de Juan capítulo 14, que Jesucristo explicó esto antes de Pablo. Juan capítulo 14, versículos del 15 al 18. Es Cristo el que está hablando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra otro aquí es la palabra griega que significa otro de la misma clase. O sea, mientras Cristo estuvo con sus discípulos, ¿quién los consolaba? Él. Y cuando Cristo se fuera, vendría otro de la misma clase. Otro consolador igual a él. Ahora fíjense ustedes en las palabras que siguen. Versículo 16, para que esté con vosotros para siempre. Y aquí dice quién es en el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo pueden recibir? Por dos razones. Porque ni le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis. Fíjense ustedes que Cristo les está diciendo a los discípulos que ellos conocen al Espíritu. ¿Lo notaron? Pero ustedes lo conocéis. Me imagino en ese momento Tomás, el más increíble de todos, ¿verdad? Oye. Y Cristo les hace una revelación asombrosa, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cristo se llama en este versículo Él mismo el Espíritu de Dios.
Les dice, ustedes lo conocen porque ahorita estoy con ustedes, no dentro de ustedes, con ustedes, pero estaré en ustedes, o sea, dentro de ustedes. Cuando Cristo resucita, hay un lapso de 50 días entre la entre la ascensión, que fueron 10 días después de la resurrección, y entre cuando desciende el Espíritu Santo. En ese lapso de tiempo, los discípulos no podían más que tener a alguien que los confortara. Ahora, Cristo había subido al cielo y había 40 días que se iban a quedar solos. Y entonces Cristo, acabando la resurrección, sopló sobre ellos el Espíritu, pero antes de Pentecostés vivían bajo la ley, y cuando Cristo sopló el Espíritu sobre ellos fue para que en esos 40 días ellos tuvieran consuelo. Pero el Espíritu Santo no podía hacer su permanencia cuando Cristo sopló sobre ellos, porque el Pentecostés y Cristo no había sido aún glorificado. Muchos usan esto para demostrar que existen dos experiencias con el Espíritu Santo. Y hay personas que me dicen en la calle, Armando, ¿tú recibiste a Cristo? Sí. Y luego te preguntan, ¿pero ya recibiste el bautismo en el Espíritu Santo? O sea, por la ignorancia que ellos tienen, creen que son dos experiencias. Pero cuando tú les muestras Romanos 6 y 1 Corintios 12, 13, les enseñas que el bautismo del Espíritu Santo es la operación por medio de la cual Dios nos coloca en el momento de la conversión en el cuerpo de Cristo. O sea, si no estuviera yo bautizado con el Espíritu, en el Espíritu y dentro del Espíritu, no podría formar parte del cuerpo de Cristo, ni tampoco podría ser hijo de Dios, porque el que no tiene el Espíritu no es de él. Entonces, en este pasaje que Cristo está hablándoles a los discípulos, dice en el versículo 18, en último lugar, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vemos nosotros, regresamos otra vez a Romanos 8, que encontramos en el versículo 9 del capítulo 8 de Romanos, la mejor definición de lo que es un cristiano. ¿Y quién es un cristiano? ¿Alguien que va a misa? No. ¿El que pertenece a la Iglesia Cristiana de México? Tampoco. ¿El que es protestante? Tampoco. ¿El que es evangélico? Tampoco. ¿El que es mormón? Tampoco. ¿El que trae la Biblia debajo del brazo? Tampoco. ¿El que va a los estudios bíblicos? Tampoco. Bueno, entonces, ¿quién es un cristiano? La Biblia dice, el cristiano es nada más aquel que tiene al Espíritu Santo. Entonces tú puedes pertenecer a una iglesia, tú puedes ir a una iglesia, puedes peregrinar, puedes tener veladoras, puedes ir a la iglesia protestante, puedes pertenecer a un culto, puedes echar machincuepa, maroma y teatro. Pero si tú no tienes al Espíritu de Cristo dentro de ti, aunque seas protestante o católico, religioso, peregrinas, mandas, sacrificios, hagas lo que hagas, lo que nos hace ser cristianos es la vida de Jesús. También esto lo confirma el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 12, donde dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tenga religión, aunque vaya a una iglesia, aunque haga circo, maroma y teatro, no tiene la vida. Entonces, ¿quién es un cristiano? La mejor definición es la persona que tiene al Espíritu de Dios morando dentro de él. Pedro en su primera carta explica y nos dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina de Dios. En Juan 10, el apóstol Juan escribe, les he dado la vida eterna. Y esta es la vida eterna, en Juan 17, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Cuando recibes a Jesucristo y al Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo te guía es a conocer a Dios a través de la Biblia. Porque el Espíritu Santo nos ha dado para explicarnos la Biblia, para guiarnos a la verdad y mostrarnos que cualquier sistema de pensamiento o de filosofía ajeno a la Biblia cae en una secta, cae en una religión, cae dentro de los gurús, cae en filosofías, cae en teorías, cae en especulaciones. Esto dice Colosenses 2:8. Miren bien que nadie los engañe por medio de filosofías, que tengan su origen en los hombres y no según Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos muestra que yo soy su hijo porque cada vez entiendo mejor la Biblia, cada vez amo más la Biblia, cada vez tengo más contacto con la Biblia y cada vez este libro no me llena más acá, sino cada vez más este libro transforma mi vida interna. La Biblia no nos fue dada para tener intelecto, sino para transformarnos internamente. Yo he tenido personas en debates en la televisión que me dicen, ¿saben cuándo murió David? ¿Saben la edad de Adán? ¿Saben el arca de Noé? ¿Saben la vida de Cristo? ¿Saben los nombres de los discípulos? ¿Saben de la Nueva Jerusalén? Y tienen un conocimiento histórico y geográfico de la Biblia, pero no tienen al Espíritu de Dios. Cuando les preguntas de la gracia,
y de la justificación por la fe y de la vida eterna, no te saben contestar porque su conocimiento es intelectual. Y les digo, la Biblia nos fue dada para transformar nuestras vidas y no para llenar nuestro intelecto. Ahora vamos nosotros también a ver en 2 Corintios 4. Cómo Pablo mostraba que realmente él tenía la vida de Jesús y el contraste entre vivir la antigua vida y la nueva vida. 2 Corintios 4, versículos del 10 al 11. Dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes. Fíjense ustedes que dice en el cuerpo. ¿Qué cosa llevaba siempre por todas partes cuando iba a Vips, cuando iba al Shirley's, cuando iba a Teotihuacán Pablo? Siempre donde su cuerpo iba, en el camión, en el metro, donde quiera que iba Pablo, dice, llevaba, ¿qué cosa? Llevaba la muerte de Jesús. ¿Qué significa esto? Que en cualquier lugar donde él se encontraba, él se consideraba muerto a la carne. Él se consideraba muerto. Iba en el metro y veía una muchachona y de repente recordaba, con Cristo estoy juntamente crucificado, carne, cálmate, aplácate, estate quieta. Y en ese momento descubría que sí podía. Ya se le olvidaba. Después llegaba a Teotihuacán y encontraba otra muchacha que se opó con unos pantalones tan apretados, que comienza Pablo otra vez y en ese momento, ¡quieto, Nerón! Tranquilo. La carne otra vez, bajo la sujeción, estoy muerto a Cristo. Constantemente Pablo comenzó a hacer un hábito de controlar sus ojos, controlar sus pensamientos, y el cristiano que vive esta vida y que comienza a dominar y a controlar, y ve la revista y quieto y la cierras, y ve la televisión y la apagas, y ves una prueba del cine y te sales del cine, comienza el cristiano a experimentar lo que significa, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es un proceso. Esto no se alcanza, no es café instantáneo. No es que ya de repente, de la noche a la mañana, ya hablaste en lenguas y eres lleno del Espíritu Santo. La consagración y la santificación requiere años de entrega, de negación y de mortificación de la carne. Y después de mucho tiempo vas a encontrar que podrás decir con Pablo, que llevas en el cuerpo la muerte de Jesús. Ahora fíjense cuál es el propósito de esta mortificación de la carne diaria. Versículo 10, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vean ustedes que nuestros cuerpos pueden tener una doble manifestación. Si yo estoy muerto en mi carne a mí mismo, Jesús vive. Y si yo estoy vivo a mí mismo, Cristo está muerto. Entonces, para que Jesús viva a través de mí, para que Él pueda usar mis ojos, mis oídos, mis manos, mis piernas, mi cuerpo, Cristo me pide una condición. Armando, déjame vivir tu vida. Él es un caballero. Él quiere ocupar el trono de mi corazón y yo se lo tengo que ceder voluntariamente. Si yo le permito eso, dice Cristo, vivirás y tendrás gozo y tendrás paz. Porque el que vive en el Espíritu tiene gozo y paz. Mas si tú no permites, Armando, que yo vea tu vida y tú quieres seguir viviendo tu vida y dándote tus gustos y mirando todo lo que tú quieras y ser un pornógrafo de primera y andar con tu novio aunque sabes que no tienes que andar para andar al novio y andarle quitando el tiempo, si tú quieres vivir tu vida, dice la Biblia, el resultado es muerte. O sea, vas a ser la persona más triste, más miserable, más desventurada, más ciega que existe en este mundo, aún siendo cristiano. Entonces el secreto de la paz y del gozo es dejarle a Jesús que viva nuestras vidas. El diablo te dice, no hombre, cómete ese panquecito, mira está rico, mira esta mermelada, tiene chocolatito, éntrale. Y el doctor te dice, señora, usted está bien gorda, si usted sigue comiendo, se va a morir un ataque al corazón, y tú le sigues entrando a los brownies y a los pancitos y a las cosas de esas. Estás dándole gusto a la carne, estás perdiendo la batalla. Y, ¿sabes una cosa? Tú lo has descubierto, después de que te comes el panquecito, ¿cómo te sientes? Bien miserable. ¿Verdad? Dices, ¿para qué no me lo comí? Y cuando rompes tu dieta dices, ¿para qué lo hice? Y te sientes bien mal. Entonces no es cierto que nos da paz. Es todo lo contrario. Aparentemente nos promete un beneficio, pero después nos llena de tristeza y de amargura. Así pasa también cuando los jóvenes se aprovechan de sus novias. Manosean a las novias y gozaron 15 minutos o 20 minutos y después ella se siente miserable, él se siente peor. Sí tienen al Espíritu Santo. No valió la pena.
¿Y todo por qué? Porque no aprendieron a controlar su carne mientras estaban de novios. Regresamos a Romanos 8 y vemos en el versículo 10, que dice Pablo en su exposición del Espíritu, que si Cristo está en nosotros, hay un resultado, o el segundo resultado. Si Él está en nosotros, fíjense ustedes, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea que en estos dos versículos encontramos, o sea, en el 10 y en el 11, el doble resultado de una vida llena del Espíritu. En primer lugar encontramos nosotros que cuando la Biblia dice que nuestro cuerpo está muerto, significa separado hacia Dios. Nuestro cuerpo está muerto, yo he sido crucificado con Dios. Ya se acuerdan el capítulo 6 de Romanos. Yo ya morí, mi ego fue muerto en la cruz. Entonces, si el Espíritu está dentro de mí, Armando cada vez tendrá menos ambiciones, tendrá menos deseos, tendrá menos obsesiones, tendrá menos gustos que estén en este mundo. Porque la vida del Espíritu va dominando la antigua vida. Es decir, que nosotros, a consecuencia del pecado, ¿quién nos mató? Pues el pecado, ¿verdad? Morimos físicamente y vamos a tener que morir algún día. Mas a consecuencia de la justicia, Cristo vive espiritualmente dentro de nosotros. Ahora en el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, la segunda consecuencia, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, o sea, les dará vida. ¿A quiénes? A nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí encontramos nosotros que cuando nosotros resucitemos, recibiremos un nuevo cuerpo. Y en este momento quiero recordarles a todos aquellos que no han estudiado las 3 etapas de la salvación, recordárselas. La salvación tiene 3 etapas. Apúntenla, por favor. La salvación tiene 3 etapas. Pasado, presente y futuro. El pasado está relacionado con la justificación. En el pasado, cuando yo recibí a Jesucristo, Dios me justificó y ya no hay condenación alguna. En la justificación se involucra el pago del castigo por el pecado. Repito, en la salvación pasada, cuando Dios me justificó al recibir a Jesucristo, Dios quitó de mi vida la culpa del pecado, pero no el pecado. Entonces ya no hay condenación, yo ya recibí a Cristo, y si yo muero en pecado, yo me voy al cielo, no porque haya muerto en pecado, sino porque alguien fue mi sustituto. Y por gracia se me regaló esa salvación. Ahora, esto tiene que ver con el pasado. Ahora, en el presente es la santificación. Estamos siendo libres del poder del pecado. Vuelvo a repetir, en el pasado fuimos libres de la culpa del pecado. En el presente estamos siendo libres del poder del pecado. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, ya no nos tiene por qué dominar, pero sigue dentro de nosotros. Y en el futuro se llama la glorificación. Seremos libres de la presencia del pecado. O sea, seremos como Él es. 1 Juan 3:2. Cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Entonces, hasta que Él venga, dice la Biblia que este cuerpo que yo tengo se va a enfermar. Mi vista se va a reducir cada vez más. Voy a quedar cada vez más calvo, me van a salir cada vez más arrugas, más patas de gallo, mis dientes se van a hacer así como viejito, todo así, cuando tenga 60, 70 años de edad, mis impulsos sexuales se van a reducir, mi fuerza física se va a reducir, porque este cuerpo es la habitación del pecado. Entonces, mientras mi cuerpo esté en esta condición, no puedo yo en este cuerpo entrar al cielo. Pero cuando yo muera, mi cuerpo, aunque lo cremen, que lo echen a la coladera, que lo echen a los tiburones, que me ahorquen en la cámara eléctrica, en la cámara de gases, que le echen aceite, lo que sea, mi cuerpo se convierte otra vez a lo que era originalmente. Polvo eres y al polvo te convertirás. Pero ¿qué le pasa al alma y al espíritu? El alma y el espíritu se van inmediatamente a la presencia de Dios. Y dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que cuando Cristo venga, traerá con Él, versículos del 11 al 16, traerá con Él a los que murieron en Jesús. ¿A qué se refiere? A sus espíritus y a sus almas.
Y entonces dice Cristo, y los que estén vivos en ese momento serán transformados, porque con este cuerpo no pueden entrar al cielo, se les tiene que dar otro cuerpo. Serán transformados y se juntarán en el aire con Cristo. Y los que hayan muerto resucitarán en nuevos cuerpos y en el aire se juntarán con su espíritu y con su alma, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, este es el estado intermedio que la Iglesia romana le llama el purgatorio, que no existe. No hay un estado intermedio donde el alma esté purgando. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Entonces nosotros vemos que la Biblia nos enseña claramente que nuestro cuerpo no va a ser redimido, o sea, salvado, hasta que Él venga. Vean Efesios capítulo 1. O sea, podemos decir que fuimos salvados de la culpa del pecado. Estamos siendo salvados de la presencia del pecado y seremos salvados de la presencia del pecado. La justificación, la glorificación y justificación, la santificación y la glorificación. Fui salvado de la culpa del pecado, la justificación. Estoy siendo salvado del poder del pecado, la santificación. Seré salvado de la presencia del pecado en la resurrección. Ahora ustedes saben cuál es la garantía de todo esto. ¿Saben cuál es la garantía que Dios va a cumplir? O sea, la garantía de que el primer pago inicial se inició cuando recibiste a Cristo. Pero aún no nos vemos, dice en Hebreos 2, que aún no se ve que la creación le esté sujeta. Pero tenemos una garantía. Ya alguien pagó por adelantado. Y yo esa casa que compré en Cocoyoc di 20 millones y le dije, después le doy los otros 10, pero le doy los 20 millones de enganche, para que yo no me eche para atrás. ¿Saben ustedes cuál es la garantía que Dios nos ha dado? El Espíritu Santo. Él es la garantía de que Dios, como dice en Filipenses 1:6, acabará la obra que Él ha comenzado. Dice aquí en Efesios 1, del 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vean ustedes, ¿qué es las arras? La palabra arras es garantía. Es la garantía de nuestra herencia ¿hasta cuándo tendremos el sello del Espíritu Santo? Ahí lo dice, hasta la redención. Pero ¿hasta la redención de qué? ¿Qué no hemos sido ya redimidos? ¿Qué no hemos sido ya redimidos? ¿Por qué se habla de una redención futura? Porque la Biblia habla de los 3 tiempos, de que ya fuimos salvados, de que estamos siendo salvados y de que seremos salvados. Pero aquí dice, ¿de qué redención? Hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, ¿qué fue lo que nos compró? La sangre de Cristo, y la posesión es nuestro cuerpo. Vean en 1 Pedro capítulo 1. Porque dice en Romanos que ahora somos deudores, hermanos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 1 Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 21. Cuando el cristiano ha comprendido lo que Dios ha hecho por él, de qué manera Dios me ha hecho una nueva criatura espiritualmente, me está haciendo una nueva criatura mentalmente. Porque cuando yo recibí a Cristo traía rollos de metafísica, de escatología, de gurús, de filosofías, y mi mente está siendo vuelta a programar. Esto es la santificación. Ya soy una nueva criatura espiritualmente. Mi alma está siendo reprogramada, mi cuerpo volverá a tener otro cuerpo cuando Él venga. Pero mientras Él viene, dice 1 Pedro capítulo 1, del 13 al 21, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vean todavía que hay otra gracia que estamos esperando. ¿Cuál es esta gracia? La glorificación. Versículo 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el cine, en el metro, en todos lados, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, dice Romanos 8, 10 y al 11, que somos deudores ahora a la carne. En otras palabras, nosotros estamos en deuda con Dios. Regresamos a Romanos 8. Nunca, hermanos queridos y hermanas queridas, podremos pagar lo que se hizo por nosotros. Un sacrificio lo suficientemente grande, ni aunque te cortes los dedos, el dedo gordo de los pies y te hagas de puntitas de aquí a Teotihuacán, nunca habrá ninguna cosa que tú puedas hacer para poder, en reciprocidad, pagarle a Dios lo que nos ha dado. Dice el versículo 12, Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Deudores, estamos en deuda con Dios. Siempre viviré en deuda. Entonces, todo lo que yo haga de bueno, siempre será una deuda que yo tengo. Y cuando haga lo que tenga que hacer, sirvo inútil, me seguiré llamando. Hay hermanos que los hemos invitado a colaborar a Vida Nueva o al diaconado, a la iglesia, cualquier cosa, y entran 3 o 4 meses y, ¿por qué me he regresado? Me miraron feo. Ese hermano no me quiere. Bueno, quiero hablar contigo. ¿Para quién estás trabajando? ¿Para José Luis? ¿Para Armando? ¿Para Vida Nueva? ¿O para Cristo? ¿Cómo es posible que podamos ser tan sensibles a la crítica y a las... ¡Ay, me miraron feo! Mira cómo lo miraban a él cuando estaba colgado en la cruz del Calvario. Todo lo que hacemos no lo hacemos para la iglesia, no lo hacemos para la Vida Nueva, lo hacemos para él. Ya no me quieren. Pues él sí te quiere. Muchos hipócritas. Pues él es hipócrita. Puestos los ojos en Jesús. Nunca perderás, siempre tendrás ánimo, siempre levantarás las alas como las águilas, siempre tendrás nuevas fuerzas, porque tus fuerzas están en Él. Entonces encontramos también en este versículo 12, que somos deudores. Recuerda siempre eso en tu mente. Antes de decir que te miran feo, antes de decir que ya no te quieren, acuérdate, estás en deuda. Nunca podrás hacer nada para pagarlo. Jamás. Entonces lo único que te queda es vivir en el Espíritu. Ser obediente a Dios. Y sufrir todas las hipocresías y todas las malas caras y los malos tratos y todo lo que Dios pueda permitir en tu vida por amor a aquel que dio su vida por ti en esa cruz. Vemos entonces que en el verdadero sí condicional, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, ya no podemos vivir según la carne. Dice en 2 de Juan 9 que cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni al Hijo. Entonces, hermano, la salvación no se puede perder, no se puede perder, porque es por gracia. Si se perdiera, la estamos ganando. Si alguien se extravió y se salió y no regresó, lo único que indica, nunca conoció ni tuvo al Espíritu Santo. Ahora nosotros vemos entonces que en el versículo, por último lugar, encontramos en el versículo 13, que si vivimos conforme a la carne, vamos a morir, pero dice el secreto de la vida cristiana, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vayamos a Gálatas capítulo 5 y vamos a ver cuáles son estas obras de la carne. ¿Qué es lo que tenemos que mortificar en nuestra vida diaria? Gálatas 5, del 19 al 21. Vamos a ver cuáles son estas obras de la carne que la Biblia nos dice que tenemos que traer bajo nuestro control. Bajo el control del Espíritu, pero ejercitando nuestra voluntad. Gálatas 5, 19, y dice, y manifiestas. ¿Saben por qué dice manifiestas? Porque se pueden ver. O sea, aquí no está hablando de los pecados del orgullo, Aquí está hablando de aquello que la carne hace. O sea, es claro, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Número 1, adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Escuchen, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, o sea, los que cualquiera que estas obras hemos mencionado, lo tengas como una práctica. Si hay algún hermano aquí que está casado y que tiene un amante, no es cristiano. Y nada más quiero saber tu nombre. Si hay algún muchacho aquí que está acostándose con su novia desde hace 2 o 3 meses, no es cristiano. Cualquiera que esté practicando cualquiera de estas obras, dice, no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No le digas que te echas tus copas cada 8 días, porque eres un borracho. Y los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Y sabes por qué dice esto la Biblia? Porque dice en Romanos que cuando el Espíritu entra en nuestra vida, entra para darnos dominio sobre la carne. De lo que deducimos, si tú no tienes al Espíritu Santo, no tienes dominio sobre tu carne. Conclusión, no eres cristiano, porque la vida de Jesús viene a nuestras vidas a darnos victoria. Y dice en 1 Juan 5, todo aquel que es hijo de Dios, vence al mundo. Y si no eres un vencedor al final de cuentas, es porque no tienes al Espíritu de Cristo. Ahora es importante que nosotros entendamos, vean en Colosenses capítulo 3, ahí a la vuelta, sigue Efesios después de Gálatas, después sigue Filipenses y luego Colosenses capítulo 3, donde se nos dice lo mismo, versículo 5 en adelante, Colosenses 3, del 5 en adelante. Fíjense cómo comienza a hacer morir. ¿Ya se fijaron? Otra vez, matar. ¿Qué cosa tenemos que matar? ¿Qué tenemos que hacer morir? Dice, lo terrenal en vosotros. Aquí se usa otra palabra sinónima que no es carne, es lo terrenal. Y otra vez, fíjense, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tú puedes decir, bueno, yo no soy ni fornicario, ni lascivioso, ni cochino como muchos hermanos que yo conozco, o no cristianos, ni borracho, ni voy a ver a la briskin los sábados en la noche, como un hermanito por ahí lo vieron el otro día el cabaret. Pero ese hermano no tiene estos defectos, pero es un avaricioso. Y tú sabes que le estás llorando a Dios, y tú sabes que tus diezmos no es el diezmo de Dios, y dice la Biblia que la avaricia es idolatría. ¿Y sabes lo que dice 1 Samuel 15, 22 y 23? Que la idolatría es igual a los ídolos y estar en las manos del diablo. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos en Cristo, ¿tiene alguien en esta congregación algo contra otro? La respuesta es sí, porque si me dijeras no, serías un querubín. ¿Y sabes por qué si tienes algo contra otro? Porque siempre durante todos los domingos, durante toda la semana, como somos seres humanos y como la carne y el pecado mora entre nosotros, constantemente estamos en fricción unos contra otros. Y siempre va a haber alguien todas las semanas, hasta que tú te mueras, que te va a ofender. Con sus caras, con su trato, con sus palabras o con sus actitudes. Entonces Dios permite que siempre alguien nos esté ofendiendo para que estemos siempre ejercitando el perdón. Imagínense, pues si nadie me ofende, pues no tengo que pedirle perdón a nadie.
Yo soy querubín. Pero si hay gente que me está atornille y atornille y atornille y atornille, da goza, te dice Santiago, cuando estés en prisiones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reposa sobre tu cabeza. Ah, pero que no te estén atornillando porque les debas dinero, ¿eh? Págame, como un hermano el otro día. Armando, ¿cómo sufro por Cristo? Me dice. ¿Qué cosa te pasa? Me dice, fíjate que hay un hermano que le da un dinero y no tengo para pagarle y me atormenta. Y le digo, Señor Jesucristo, te entrego mi tormento en la cruz del Calvario. Dije, eres un cínico. ¿Por qué si estoy sufriendo? Y le mostré primero de Pedro, ninguno de ustedes padezca como homicida, o por chismoso, o por entremeterse a lo ajeno, o por deber dinero. Entonces, cuando es honroso es cuando es por Cristo, por tu justicia, por ser diferente, porque te persigan. Ahí es cuando debes de gozarte. Ahí es cuando debes decirle, gracias Padre, porque es por parecerme a ti. Por lo que yo perdí mis amigas, es por parecerme a ti, Señor Jesús, por lo que yo no tengo amigos, es por ser cada vez igual, semejante en sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte, por lo que tengo por basura a todo aquello que antes para mí era ganancia. Esta es la vida cristiana. No comparar nada de las persecuciones, ni las burlas, ni... Ahí no les hagas caso como yo a David. Cásate. Los pastorcitos están muy exagerados. Cásate, ándale, hombre, mira, está pero bien padre el matrimonio, hombre. Tú si lo sientes, hazlo. Oye, pues si yo que no siento mal a mi esposa, ¿qué voy a hacer? No somos guiados por sentimientos en este aspecto, ni por emociones, sino por lo que dice aquí. Déjate guiar por tus sentimientos. Escúchenme, jóvenes, y van a perder. Por ahí es por dentro entra el diablo, por las emociones. Y le digo a la hermana, ¿te vas a casar con él? Sí. ¿Y por qué? Porque porque lo quiero. ¿Y por qué lo quieres? Porque ¿por qué lo quieres? Es muy guapo. Ah, pero esto va a casar. No, hermano, ¿sabe qué? Mi mamá siempre me ha dicho desde que era chiquita, hermano, que me fijara en un muchacho que tuviera billetes. Y él los tiene. Vean ustedes la motivación para el matrimonio. Esta es una motivación ilícita extrínsecamente. Cuando la motivación es lícita intrínsecamente, es le quiero porque hemos orado después de un año mínimo. No me vengas con que ¿quién no me puede dar a su hija por esposa cuando tiene 3 meses de novios? Esto es imposible. No es posible que nadie se pueda llegar a conocer en 3 meses. Esto es un absurdo. Esto es antibíblico. Ya después de un año que los papás de ella y los papás de los dos hayan visto y decentes y él crece y él es un hombre de Dios y él es una mujer de Dios y él ya tiene para mantenerte, no por eso te vas a casar por él desde luego, pero porque él es un hombre de Dios, ya demostrado, ya probado, y la aprobación de los pastores y de la iglesia y de la gente de tus padres, entonces ya puedes ir a pedir a tu novia. Mientras tanto, estás cometiendo la locura más grande de toda tu vida. ¿Cómo puede alguien decir la conozco después de 6 meses de andar con ella? A mí se me hace que te van a casar, no se quieren casar, que es muy diferente. Oremos. Señor, delante de nosotros tenemos una vida nueva para vivirla de acuerdo a la decisión que nosotros ejerzamos. Si queremos seguir viviendo como vivíamos antes y queremos seguir en la carne, tomando decisiones de acuerdo a mi opinión, de acuerdo a lo que siento, de acuerdo a lo que yo pienso, seguiremos siendo carnales. Pero cuando ya no soy yo, sino eres tú, Señor Jesús, y la decisión que vaya a tomar no me importa que me afecte mis sentimientos o que me parte el corazón, pero es tu decisión, y que podamos decir, estoy dispuesto a estimar por basura y por pérdida a mi novio o a mi novio, a mi negocio o a mi casa o a mis amigos, por amor de ti, estamos viviendo en el Espíritu. Es muy simple. Cuando Él vive, estás en el Espíritu. Cuando tú vives, tu carne te domina. Padre, te damos gracias porque es maravilloso poder descubrir que el diablo es un mentiroso. Es padre de mentira. Y Él quiere mostrarnos, engañándonos, que no es cierto que la vida en el Espíritu es gozo y paz. Pero nosotros, sin que ni siquiera lo hubiéramos sabido en la Biblia, lo hemos experimentado en la vida. Que siempre que hacemos algo malo, que siempre que hacemos algo en la carne,
Después de la borrachera, después de fumar, después de la droga, después de la fornicación, siempre descubrimos nuestro vacío más grande. La propia experiencia en nuestra propia vida nos da testimonio de que el diablo es un mentiroso y de que los placeres del pecado son temporales. Padre, te damos gracias porque tú nos llamas a vivir una vida no a corto plazo, sino a invertirla a largo plazo. El diablo nos dice, vívela ahorita. Tú nos dices, vívanla para después. Prepárense para la otra vida, porque en la otra vida habrá galardones y recompensas. Vean a mi Hijo Jesucristo. Sigan sus pisadas. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. El cual ejemplo nos dejó, el cual cuando lo maldecían no contestaba con maldición. Cuando lo perseguían no perseguía, sino que encomendaba todas sus cosas a aquel que juzga desde el cielo y en la tierra. Padre, en esta iglesia necesitamos jóvenes, porque ellos son la iglesia del futuro que vivan en el Espíritu. Jóvenes que estén dominados por el Espíritu y cuyas decisiones sean en tu palabra. Padres de familia que no tomen decisiones sin antes consultar qué dices tú. Porque no vamos a Egipto a pedirle consejo, venimos a ti, Señor. Padres de familia que sepan guiar a sus hijos, que sean ejemplo de sus hijos y que sus hijos sepan que nuestras decisiones están basadas. Y muchas veces nos va a doler tomar decisiones, pero si es tu consejo, tendremos paz. En el nombre de Cristo. Amén.